Hola Irina, hola Martina, hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Me alegra mucho estar con Hola, ustedes. ¿Sí? Hola, hola. Bueno, y también les debo decir que aquellas personas, sí, escucho como entrecortado cuando alguien me quiere hablar. Les decía que aquellas personas que no entregaron algún trabajo o que no entregaron ninguno, ¿sí? Les debo decir que al regreso van a tener que tener sí o sí todos los trabajos porque se va a evaluar después acerca de esos temas. Porque en algún momento vamos a volver a clase y va a haber una prueba trimestral o va a haber una integral, no sé cómo será, pero va a haber una evaluación y ustedes van a tener que desarrollar los temas, ¿sí?, que estuvimos viendo en todo este proceso vía virtual. Así que por favor pónganse al día, además para que les va a servir, por supuesto, para que al regreso, ¿sí?, puedan hacerme las preguntas sobre aquello que no entiendan, porque repito, vamos a tener que tener una evaluación. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el tema. Nosotros, el tema, hola Lautaro, hola Federico, se siguen sumando, hola Ana Laura, hola Constanza, hola Alan, ¿sí? Hasta Martina, no sé si la había saludado, no, hola Tiago, hola Guada, hola Yara, hola Lucas, bueno, ya creo que están todos. Bueno, así que bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Yo voy a tratar es un tema muy amplio, la tragedia griega es un tema muy amplio, así que vamos a tratar de explicar lo que más se pueda. Ustedes comenzaron haciendo el trabajo, hola Lautaro, sí, ya les dije, haciendo el trabajo de todo el marco teórico de la tragedia, en realidad el género dramático, perdón. Entonces, cuando ustedes hicieron, ¿qué les digo? Que en este caso, ustedes lo tienen, los que tienen el cuadernillo, ¿sí? Mejor, pero los que no lo tienen, yo estuve subiendo también a la plataforma lo que está en el cuadernillo, así que no va a haber ningún problema, lo van a poder hacer. Este es uno de los temas en que se va a evaluar, ¿sí?, cuando regresemos a clase, así que quiero que lo sepan bien. La idea es que todo el curso apruebe la materia, ¿sí?, y que en diciembre ya están libres, si Dios quiere, la Virgen, encima de ser un año muy particular. Comienza el cuadernillo con el género dramático. Hay 3 géneros literarios, el narrativo, recuerden, el lírico y el dramático es el que estamos viendo desde que les di la tarea. Dramático viene de drama, y drama en griego significa acción. Acción para ser representada sobre un escenario. Es decir, a la obra teatral se la puede leer o se la puede representar. Es la única, una novela, un cuento, una leyenda, una poesía, no se la puede representar. Sí al género dramático. Bueno, ¿qué más voy a decir? Que todo este género nace, ¿sí?, hace 4.000, hace 5.000 años en Grecia. Por eso nosotros tenemos que estudiar toda la parte del teatro griego. Luego, ¿qué más hicieron ustedes? En el trabajo yo les había dado la estructura interna, tienen en el cuadernillo y lo que les di, ¿sí? Hay una presentación, hay un desarrollo de un conflicto y hay un desenlace, esto es similar al género narrativo. Y luego tenemos, en cuanto a la estructura externa, que las obras de teatro se pueden dividir en actos, ¿sí? El acto es la estructura más grande que tiene una obra. Luego en cuadros, la que vamos a analizar, es que es una obra en un solo acto. Tiene un solo acto. Luego vamos a ver que también existen las tramas textuales, como por ejemplo, en la narrativa está la trama narrativa, está la trama descriptiva, puede estar la trama argumentativa, etc. Acá va a haber otro tipo de tramas. ¿Cuáles son esos tipos de tramas? Tenemos nosotros, en primer lugar, el diálogo. El diálogo,
ya sabemos que es la conversación entre dos o más personas. El monólogo en donde una sola persona habla, ¿sí? Era la manera, la trama textual más usada para la civilización de los griegos, ¿sí? Los griegos solamente al comienzo usaban el monólogo. Luego hay un poeta que se llama Tespis, que es el que introduce, ¿sí? Más de un personaje. Así que eso es importante que lo sepan. Comienzan haciendo monólogos. Luego tenemos también lo que se denomina soliloquio, ¿sí? Que es también donde habla una sola persona, pero es como una reflexión interna, soliloquio, o sea que no es lo mismo que el monólogo. Y luego tenemos también lo que se denomina aparte, ¿sí? O voz en off. El aparte es cuando un personaje habla y los otros personajes que están, o el mismo público, ¿sí? Los otros personajes fingen en que no escuchan a lo que dice ese personaje, ¿sí? Repito, esto se denomina aparte, y es cuando un personaje habla, pero los otros personajes fingen que no lo escuchan, ¿sí? Se puede dirigir al público, obviamente, el público es el que tiene que saber el desarrollo de toda la obra, o sea que el público sí lo va a entender perfectamente. Y bueno, y el off es cuando ya directamente se habla fuera de escena. Sigo yo con las características generales del género dramático, después ya nos introducimos en la obra en sí misma de Edipo. Luego, ¿qué me dice también? Al igual que el género narrativo, tiene personajes principales, ¿sí? Que son o protagonistas, ¿sí? Es lo mismo, principal o protagonista es lo mismo, y personajes secundarios. Y acá ya nos introducimos en las características de la tragedia. Esto ustedes lo tienen que entender porque lo van a tener que aplicar a la obra leída. Primero, si Dios quiere, y la Virgen, ¿sí? Estamos viendo Edipo, y luego vamos a ver otra obra del autor Sófocles, del mismo autor, que se llama Antígona. O sea que está planteado que nosotros podamos ver este año dos tragedias. Acá también voy a explicar algo más. Las obras mayores, o sea, el género dramático se divide en obras mayores y obras menores. Las obras mayores son tres: la tragedia, la comedia y el drama, ¿sí? Tragedia, comedia y drama. Las tres son muy diferentes entre sí por diferentes causas. Ahora explico. La tragedia, ¿sí? Fíjense ustedes el nombre perdura hasta nuestra época. Nosotros cuando nos queremos referir a un acontecimiento infeliz, desgraciado, decimos, ay, es una tragedia, le pasó algo trágico. Bueno, viene de los griegos y viene de este momento que tiene que ver con la literatura. Una tragedia es una obra en donde aparecen personajes que pertenecen, mejor dicho, a la nobleza, a la clase social más elevada. Por eso van a utilizar un lenguaje también elevado, pero a estos personajes les va a pasar cosas desgraciadas, cosas infelices, no felices, y todo va a terminar, ¿sí? Como su nombre lo indica, va a tener un desenlace trágico. Por eso se llama tragedia. A diferencia de la comedia, ¿sí? En donde los personajes son comunes y corrientes, pertenecen a la vida social común, ¿sí? Y puede pasarles cosas ya no trágicas, sino cosas también de la vida cotidiana, problemas que no pasan a mayores, y generalmente esos personajes nos van a llevar a la risa, ¿sí? Puede ser en un tono satírico, en un tono burlesco, ¿sí? Pero la comedia nos va a hacer reír, no nos va a hacer sentirnos infelices como la tragedia. Y por último, el drama, que es una combinación de tragedia y de comedia. O sea que ahí se van a mezclar las clases sociales, se van a mezclar la temática y el lenguaje va a definir a cada personaje. Bueno, nosotros este año estamos estudiando solamente la tragedia. ¿Cuáles son las características de esa tragedia? Bueno, ya más o menos las he dado recién, que son personajes elevados, ¿sí? Van a usar un vocabulario también acorde a su clase social.
Otra característica que va a tener la tragedia es que las escenas violentas no se van a ver. Esto va a cambiar en la tragedia moderna, ¿sí? ¿Quién va a ser el ideólogo de la tragedia moderna en el siglo XVI? Shakespeare. Vamos a leer, si Dios quiere, también Romeo y Julieta, la obra cumbre de Shakespeare. ¿Y qué otra cosa también les puedo decir muy importante? La finalidad que tiene el género dramático y toda obra de teatro, y sobre todo la tragedia, que es la imitación de la realidad, ¿sí? Aristóteles, el gran filósofo griego, ¿qué es lo que dice? Dice que la tragedia es una imitación fiel de la realidad. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que los griegos hacían estas obras, los autores griegos, los grandes dramaturgos, que fueron, por sobre todas las cosas, Sófocles, Eurípides también, ¿qué es lo que decían ellos? Que el individuo, ¿sí?, griego debía ir a ver estas representaciones, con la única finalidad de producir en ellos una catarsis. ¿Qué es la catarsis para los griegos? Es la purificación de las pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que pasa lo mismo si nosotros, por ejemplo, con ustedes ven una película o ven una serie, que se pueden identificar con algún personaje o algún personaje los puede hacer recordar a alguien, y la acción de sus personajes los va a llevar a que se puedan reír o a que puedan llorar, a que puedan experimentar interiormente, que el alma experimente distintas sensaciones, distintas emociones. Entonces, esto ya viene de los griegos, ¿sí? Ellos descubren entonces que la mejor manera de que el espectador aprenda lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer es a través de las tragedias por sobre todas las cosas. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? A ver si alguien me puede responder si vamos entendiendo. Sí, A profe. ver. Ay, bueno. Bien, sigo. Muy bien, entonces, como es imitación de la realidad, ¿no es cierto? La obra Edipo nos propone que mediante lo que le pasa, lo que leemos, lo que vemos, ¿no es cierto?, de todo lo que le pasa al personaje, uno pueda experimentar la piedad, la compasión, la lástima, ¿sí? Y que aprenda, ¿sí?, de que todo acto tiene sus consecuencias, ¿sí? Bueno, acá también tengo que hacer una aclaración. Nosotros vamos a ver que en Edipo, ¿sí?, el protagonista mata a su padre, se casa con su madre y engendra hijos con su madre. Tenemos que pensar también en el contexto, ¿sí?, en el contexto social e histórico de esta civilización tan antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra historia, ¿sí?, para los católicos cristianos, se divide en dos. La humanidad se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. En este momento, ¿sí?, este momento histórico de los griegos y de los romanos, es antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no había venido Jesús a la tierra, ¿sí? Entonces el hombre no tenía plena conciencia de un Dios único y verdadero. Entonces ellos creían en varios dioses, eran politeístas como todas las civilizaciones antiguas, ¿sí? Entonces por eso también, al no tener plena conciencia, porque no conocían, porque no había venido el Hijo de Dios a la tierra, es que también se cometían todo tipo de atrocidades. A ver, los griegos y los romanos, si bien eran muy sabios y nos dejaron todo el saber humano, matemática, geometría, todo lo que ustedes estudian, y bueno, yo también obviamente, todo lo que estudiamos, ¿sí?, el derecho romano, la literatura, todo viene de nuestra cultura occidental proveniente de los griegos y de los romanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por más que eran muy sabios y muy filósofos, ¿sí?,
no tenían, repito, la conciencia de un solo Dios. Entonces era una sociedad que vivía caóticamente, vivía en el caos. Es decir, se cometían, ¿sí?, muchos tipos de atrocidades, como por ejemplo los magnicidios, los suicidios, las muertes de personas ilustres. Magnicidio viene de magno, una persona ilustre, ¿sí? De pronto infanticidios, incestos, el caso de Edipo, que por más que no sabía que era su mamá, su madre, con la que se casa y engendra hijos, vuelvo a decir, era una sociedad que vivía en el caos total, en un desorden. No había venido el Hijo de Dios. Entonces esto también hay que poner en el contexto para poder entender la obra. La obra, ¿cómo comienza? ¿Sí? Edipo, el protagonista, llega a la ciudad de Tebas, donde hay una gran peste. Miren ustedes, ¿sí?, la comparación que podríamos hacer acá, ¿sí? O sea que ya los dioses, ellos creían en muchos dioses, habían sido, Tebas había sido castigado por los dioses porque tenían una peste que estaba asolando y matando a toda la población. Entonces en ese momento llega Edipo a la ciudad, en donde el rey en ese momento le dice: Edipo, tenés que salvar a la ciudad porque una peste está diezmando la población. Entonces, ¿de qué manera, cuál es la única manera de frenar esta situación? Es encontrar al culpable de la muerte del rey Layo. Layo es el padre de Edipo. Él lo mató, pero no sabe que era el padre. Entonces acá también tengo que hacer una aclaración importantísima, que esta obra, que fue escrita en el 400 y pico antes de Cristo, es decir, hace 4.000, 5.000 años, ¿sí?, es el antecedente del relato policial. Qué increíble y qué majestuoso este autor Sófocles, que con esta tragedia, ¿sí?, inaugura de alguna manera el antecedente del relato policial. ¿Por qué? Porque hay una muerte, ¿sí?, del rey Layo, y se tiene que descubrir quién es el culpable, que bueno, finalmente se descubre que es Edipo. Pero entonces, de acá, fíjense ustedes, ya hay un principio, ¿sí?, del ovillo, que significa que va a ser el antecedente, como digo, del relato policial. Bueno, muy bien. ¿Qué más vamos a decir acá? Algo muy importante también. Vamos a tener distintos personajes, ¿sí? Vamos a tener diferentes personajes. Esos personajes, como si fueran personas reales, van a tener una característica que los va a definir. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas, ¿sí?, tenemos una característica que sobresale de nuestra persona, de nuestra personalidad. Podría decirle yo, por ejemplo, ¿cómo es Tania? Definímela en una sola palabra. Entonces ustedes me pueden decir: es generosa. Bueno, eso para los griegos, en realidad para Aristóteles, el gran filósofo griego, ¿sí?, que también obviamente fue autor de muchas obras, ¿él qué va a decir? Esto para él, ¿sí?, él, mejor dicho, le va a dar el nombre de mímesis aristotélica. ¿Qué quiere decir también? A ver, la mímesis viene de mímesis, de mimo, perdón, la palabra. Nos imaginemos un mimo. ¿Qué hace? Un mimo imita, ¿sí? Capaz que puede imitar los movimientos de otra persona que tiene enfrente. Ejemplo. Bueno, esto es algo similar. Quiere decir que si yo les digo a ustedes, realiza la mímesis aristotélica de los personajes de la obra Edipo, ustedes van a tomar un personaje y van a destacar aquella característica o cualidad sobresaliente de su persona. Ejemplo, Edipo. ¿Cómo es Edipo? ¿Cuál es la característica sobresaliente? Es necio, y por eso le pasa todo lo que le pasa. Él en ningún momento
quiere reconocer, ¿sí?, que él es el que mató a su padre, después se da cuenta, ¿sí?, y ahí recién asume, pero ya era tarde, y que con quien se casa, obviamente, por ende, es la madre. Entonces, lo que lo define a Edipo es la necedad, es necio. Si continuamos haciendo la mimesis aristotélica de otros personajes, pasa lo mismo, ¿sí?, algo similar con Yocasta, ¿sí? Yocasta es la madre y a la vez la mujer. También es necia, también es soberbia, ¿sí?, porque nunca se quiere dar cuenta de lo que les están diciendo, todas las situaciones que van aconteciendo. O sea que también es una persona que no entra en razón y que niega todo lo que le está pasando. Tiresias, el adivino Tiresias. El adivino Tiresias es aquel personaje que le va dando pistas a Edipo para que se dé cuenta de que es él el asesino del padre. Tiresias, a pesar de ser ciego, acá hay una simbología, un personaje simbólico, porque a pesar de ser ciego, es el que más ve todo lo que está pasando, ¿sí? Es un adivino. Pensemos que los antiguos griegos obviamente creían en los oráculos, creían en los presagios, creían en las adivinaciones, ¿sí? Repito, nuestra cultura, después de la venida de Jesús, por supuesto no podemos creer en eso, ni en los horóscopos, ni en nada que se le parezca, porque el único que sabe acerca de todo nuestro futuro es Dios. Y entonces, bueno, decía que Tiresias es, a pesar de ser ciego, es el que más ve. Entonces, ¿cuál es la característica que lo define a Tiresias? ¿Cuál es la mimesis aristotélica? Es sabio. Sabio, y le dice todo lo que, la verdad, la verdad, es sabio y es fiel, ¿sí?, a su conciencia, porque en ningún momento le niega la verdad a Edipo. Aparece también Creonte, que en ese momento es el rey de la ciudad y es el cuñado de Edipo. Creonte en esta obra es muy justo, es un gobernante justo. Nosotros, si Dios quiere, y la Virgen, vamos a ver luego de Edipo la obra Antígona. Y en Antígona también aparece Creonte, pero no aparece con la misma mímesis aristotélica, porque ya deja de ser justo como en esta obra y va a ser un gobernante injusto y malo. Ya después veremos. Pero ¿qué quiero decir? Que en esta obra Creonte, que es el cuñado, repito, el hermano de Yocasta, es un personaje justo. A tal punto es justo y bueno que al final de la obra lo perdona a Edipo, en realidad, y le dice: estás perdonado, Edipo, si querés podés seguir siendo rey, pero Edipo, ante el horror que había cometido, ¿sí?, porque él había tratado de eludir su destino impuesto por los dioses, y así le va, ¿no es cierto? Porque, bueno, su padre Layo, para evitar también el castigo, el castigo de los dioses que hace, lo lleva, bueno, no lo lleva él, lo lleva un mensajero, lo deja colgado a Edipo de un árbol, y ahí lo encuentra un pastor. Edipo, también quiero decir que Edipo significa en griego pies hinchados. Pie hinchado. ¿Por qué? Porque tenía 3 días Edipo cuando lo abandonan, ahí cerca de un río, y bueno, los piecitos, siendo un bebé recién nacido, se le hinchan, se le inflaman, y de ahí viene el nombre de Edipo. ¿Qué tengo que decir también entonces? ¿Vamos entendiendo? A ver, si alguien me puede decir. Por lo menos la mímesis aristotélica, si entendieron, que eso es una de las cosas más importantes. Muy bien. Bueno, Ana Laura me dice que sí. Bueno, continúo. María Emilia, hola Emilia, bueno, muy bien, perfecto. Entonces decía que, bueno, Edipo, entonces, se va produciendo entonces la mímesis aristotélica de los personajes. Me dice Lautaro que sí, la mímesis aristotélica, Lautaro, ¿sí? Bueno, me dice que explique de nuevo
la mímesis aristotélica. Mímesis aristotélica. Aristóteles dice que el teatro y sobre todo la tragedia debe ser una fiel imitación de la realidad. Es decir, de lo que la obra tiene que reflejar lo que le pasa a los hombres de la época. Los hombres de la época, los antiguos griegos, cometían grandes errores en sus vidas. Entonces, por eso, al ver la obra, el espectador va a decir, no, ¿cómo puede ser que Edipo haya hecho esto? Entonces no tenemos que ser desobedientes con los dioses. Entonces, la mímesis aristotélica, la mímesis, es decir, el término que impone Aristóteles para el análisis de las obras literarias y sobre todo los personajes, es que nosotros podamos ver en cada uno de los personajes, ¿sí?, esa cualidad, que puede ser una virtud o puede ser un defecto, que resalta en ese personaje. Estábamos diciendo que Edipo es necio, la esposa y madre a la vez es necia, Tiresias es sabio, Creonte es un gobernante justo, ¿sí? O sea que está representando la justicia. Y que entonces cada personaje, repito, va a tener un aspecto de su personalidad sobresaliente. Si yo les digo, realiza la mímesis aristotélica de los personajes, ustedes van a tener que decir cómo es cada uno, vuelvo a decir, en ese aspecto que sobresale. Bueno, muy bien, ya creo que me entendió, bueno, Lautaro, ojalá. Bueno, si no, me dicen, profesora, no entiendo tal o cual cosa. Bueno, perfecto. También me interesaría comentarles otra cosita, ya también como para, ¿cómo les podría decir? Algo interesante también, que lo tienen que saber sí o sí, que la tragedia, que es una tragedia, Edipo, tiene un solo acto, creo que ya lo había dicho, tiene un solo acto, ¿sí? Bueno, y continúo. Les decía que los tres autores de tragedias más importantes en su momento, hasta el día de hoy, son Sófocles, que es quien escribe la obra Edipo, un señor que se llamó Esquilo y otro señor que se llamó Eurípides. ¿Qué tienen de importantes? Bueno, Sófocles escribió muchas obras, solamente quedan muy pocas. Imagínense que ha pasado 4.000, 5.000 años, o sea que quedan pocas, ¿sí? Se conocen pocas. Luego, 4, más específicamente. Eurípides, ¿qué es lo que tiene de especial? Se dice que Eurípides es el que hace más humana la tragedia, ¿sí? La hace conocer más al pueblo. Y por último, Esquilo es el que, tal vez uno de los más importantes, ¿por qué? Porque es el autor que introduce en los artistas, en los personajes, las máscaras, ¿sí?, y lo que se denomina los coturnos. Los coturnos eran los zapatos, muy similares a los que usan las chicas hoy en día, ¿sí?, que tienen plataformas altas. Eso era para que en el anfiteatro griego se puedan elevar mediante esos grandes coturnos y se puedan ver, pueda ver el espectador que estaba en la última grada, poder ver al artista, al personaje que estaba representando la obra, ¿sí? Los anfiteatros griegos, bueno, los actuales estadios son, o sea, el antecedente de los grandes estadios de la actualidad son los anfiteatros griegos, ¿sí? Quedan algunas ruinas en Grecia, yo no las conozco obviamente, pero bueno, las pueden buscar en internet, y dicen que eran tan espectaculares, tan espectacular la construcción de los mismos, que dicen que hasta el día de hoy, en las ruinas que quedan, si uno prende un fósforo en la base de ese anfiteatro, es decir, donde actúan los personajes, la persona que está en la última grada, sentada, puede escuchar, ¿sí?,
cuando se prende ese fósforo. ¿Por qué? Porque la forma semicircular hacía que tengan una acústica casi perfecta, ¿sí? Nos imaginemos que Grecia es un conjunto de islas, donde corre mucho viento, están a la par, o sea, están en pleno mar, digamos. Entonces, el viento, digamos, también tenían ellos para hacer las construcciones, los griegos tenían en cuenta la dirección que tenían los vientos, ¿sí? Así que bueno, fueron grandes, obviamente grandes arquitectos también, al igual que los romanos. Si quieren ver, capaz que algunos lo conocen ya, algún anfiteatro pequeñito que a la misma, en la misma dirección de la construcción de los griegos, hay uno precioso acá en el Cadillal, ¿sí? Y que es, bueno, similar obviamente que los de los griegos eran más grandes, pero bueno, tiene la misma forma, la misma estructura. Así que bueno, ¿qué más voy a decir? El tema fundamental en Edipo es, podemos decir que por un lado, es el destino impuesto por los dioses, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera que se debe respetar, ¿no es cierto?, lo que dicen los dioses. Entonces no tratar de que el ciudadano griego haga lo que quiera, o tratar de evadir ese destino. Por un lado eso. Y por otro lado, el tema también muy importante es la búsqueda de la identidad. Quiere decir esto que Edipo, por sobre todas las cosas, quiere saber su origen, ¿sí? Necesita saber su origen, necesita saberlo porque es conocerse a sí mismo. Así que, repito, tema primero, el destino inexorable impuesto por los dioses griegos, y por otro lado, la búsqueda de la identidad. ¿Qué más voy a decir? Acá queda también algo muy importante, que de alguna manera no sé si lo llegaríamos a interpretar, porque acá es, bueno, un poquito más complejo. Esto está también en la teoría, en el marco teórico que ustedes vieron. Y me estoy refiriendo a los elementos del teatro griego y sobre todo de la tragedia, porque estamos viendo la tragedia. Todos estos elementos de la tragedia griega son términos griegos, que ustedes lo van a tener que estudiar en algún momento porque es muy importante saberlos para poder interpretar la obra. A ver, bueno, antes que empiece con un poquito, también quiero decirles que hay dos personajes muy importantes dentro de la obra, que es el coro, es el único personaje colectivo, representa al pueblo y puede tener varias funciones, puede ser narrador, puede ser la voz de la conciencia, etc. Y también está el corifeo es quien acompaña al coro, ¿sí? Bueno, todas las representaciones que hacían los antiguos griegos eran en honor al dios del vino, Dionisio. Para los latinos, ustedes saben que los romanos y los griegos tenían los mismos dioses, nada más que cambiaban el nombre. En este caso Dionisio es para los romanos Baco con B larga, ¿sí? Bueno, ya también han visto esto en la teoría cuando han hecho el trabajo del marco teórico, que bueno, eran representaciones que venían, a ver, tragedia viene de dos raíces latinas, de dos palabras latinas. Tragos, que quiere decir macho cabrío, y ode, que quiere decir canto. Entonces, el canto del macho cabrío eran festividades dedicadas, como dije anteriormente, al dios Dionisio. Esto quiere decir que eran festividades, ¿sí? Eran una especie, a ver, ¿cómo les puedo decir hoy en día? Festivales que duraban 3 días. En esos 3 días se representaban o sea, 3 autores representaban, mejor dicho, escribían y representaban sus obras durante 3 días, ¿sí? Al aire libre, todo el pueblo iba, o sea, no existían ni el cine, ni el celular, ni nada que se le parezca. Entonces solamente tenían como, bueno, entre otras cosas, el deporte también, tenían como diversión ir a estos grandes festivales y ver obras de teatro
por las cuales y mediante las cuales también purificaban su alma, ¿sí? Aprendían de paso y purificaban sus pasiones. Voy viendo yo, a ver, acá tengo un machetito, creo que, bueno, creo que nada más me queda bueno de esto y comienzo con los elementos. Se habla, sí, se habla, bueno, a ver, quiero decir algo muy importante, que también Aristóteles va a hablar de las 3 unidades. Aristóteles tiene un libro referido a la literatura, deben cumplir las 3 unidades, de tiempo, de lugar y de espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que una obra de la tragedia griega debe llevarse a cabo, no exceder de una jornada, es decir, todo debe pasar en 24 horas, no más, en un solo lugar y debe desarrollar un solo conflicto. Eso se llaman las 3 unidades de lugar, tiempo y acción por parte de Aristóteles en su poética. Esto, ¿por qué les digo que es importante? Porque esto no se va a cumplir en la tragedia moderna, ¿sí? Shakespeare, un genio en la literatura, va a cambiar esto y no va a respetar las 3 unidades de tiempo, de lugar y de acción. Los elementos de la tragedia griega son varios. ¿Cuáles son los elementos? Podemos nombrar, por ejemplo, ¿sí?, lo que se denomina jamartía. Está la palabrita en la teoría que yo les mando y también en el cuadernillo. Jamartía, H-A-M-M-A-R-T-H-I-A. Jamartía, la H se pronuncia en griego J. Y la TH se pronuncia como Z. O sea que esto sería jamarcía, en realidad. Bueno, yo lo castellanizo un poco, lo españolizo y le digo jamartía, pero en realidad es jamarcía. ¿Qué es la jamartía para los antiguos griegos? Es el error fatal. Entonces yo preguntaría acá, ¿cuál es el error fatal que aparece en la obra? El error fatal es de Edipo, que quiere escapar al destino de los dioses y le pasa todo lo que le pasa después. Entonces la jamartía es el error fatal. Ese es un elemento. Hay otro elemento que se denomina peripecia, ¿sí? Es un término usado hasta el momento de hoy, hasta la actualidad. Cuando decimos, por ejemplo, ha sido un viaje, mira, me pasó de todo, he tenido miles de peripecias. Bueno, para los antiguos griegos, la peripecia es el cambio de suerte. El cambio de suerte. ¿Cuál es el cambio de suerte que se produce en la obra? Por ejemplo, a ver, pensemos un poquito. Edipo llega a ser rey y después, cuando se entera de la verdad, ¿sí?, también se entera su madre esposa, ¿sí?, Yocasta se suicida, se ahorca, y Edipo, cuando ve todo lo que causó, ¿sí?, por su desobediencia a los dioses, le arranca el broche. Hago así porque nos imaginemos las túnicas de los griegos que tenían siempre un broche acá en el hombro que ceñía de alguna manera la tela, le arranca a Yocasta el broche y se introduce en los ojos, se saca los ojos, digamos, bueno, se hiere y se queda ciego. Y así él se autoimpone el peor de los castigos para un ciudadano griego, que es el destierro. La salida, por varios años, la salida de su patria. Entonces, esa es la peripecia que se produce en la obra. Es el cambio de suerte. Primero, es un rey, todos están esperanzados en que cuando se encuentre el asesino, que no saben que es Edipo, obviamente, la ciudad cambie su suerte y, por supuesto, se termine la peste.
¿sí? Así que bueno, son muchos los elementos, les quiero decir, pero ya no vamos a tener tiempo. Bueno, es la jamartía, he dicho, peripecia, también tenemos la anagnórisis, tenemos el agón, tenemos la ibris, tenemos el pato, que significa destino, bueno. Pero bueno, es mucho. Así que yo creo que con esta explicación, chicos y chicas, podemos llegar a andar bien en cuanto a la comprensión textual que yo les voy a estar enviando, si Dios quiere la Virgen, y en una próxima clase virtual voy a tener que seguir explicando para ahondar un poquito más en la obra. ¿Queda entendido? Bueno, vuelvo a decir, en general, para que puedan hacer una comprensión textual de la obra. Sí, me dice Luciana, bueno. Dios quiera que hayan entendido, bueno, muy bien. Y antes de que se vayan, bueno, perfecto. Yo obviamente voy a estar enviando una tarea acorde a, ¿no? No voy a dar nada que no sepan. Antes que se vayan, ¿sí? Necesito tomar asistencia, no sé quién me va a asistir para ayudarme, ¿sí? A poner la asistencia, que después, por supuesto, es un control que después me van a pedir a mí, siempre digo, y mientras aparece el portavoz o la portavoz, les voy dejando un beso grande, los quiero mucho, los extraño, es un grupo hermoso y por supuesto lo han demostrado a nivel humano, con todos los saludos que me hicieron llegar, con todas las hermosas palabras. Bueno, no tengo más que agradecimiento por parte del gran esfuerzo que han hecho como alumnos y también como personas, ¿sí? Tan responsables. Así que desde mi humilde lugar, por supuesto, un gran aplauso para cada uno de ustedes, ¿sí? Así que la verdad que no tengo más que palabras, vuelvo a decir, de agradecimiento por estar acá compartiendo esto que también estoy aprendiendo. Yo les comento que si no hubiese sido por mi hija, yo no hubiese hecho nada porque no sabía nada. Así que ella me asiste, hoy estoy en la casa, quiero decir, de ella, porque no sé qué hubiese hecho, la verdad. Así que bueno, es un desafío también muy grande para mí, pero bueno, todo desafío es bueno, ¿sí? Y de esto tenemos que aprender muchas cosas todos, ¿sí? Así que bueno, bueno, aparece Luciana. Luciana me va a ir diciendo, por favor, ¿sí? Sí, Luciana, los presentes, ¿sí? Bueno, profe, Sí, querida mía. que nos nombra